Hola mis niños, ¿qué tal? Buenos días. Soy la maestra Lupita, saludándote una vez más. Espero que te encuentres muy bien y que estés siguiendo las indicaciones sanitarias. Vamos a recordarlas. En caso de salir de nuestra casa, salir con cubrebocas, usar gel antibacterial y mantener la sana distancia. A continuación vas a ver el video en el cual la maestra Monse te orienta acerca de la realización de los retos de esta semana. Estamos al pendiente tus maestros y yo para poder revisar tus retos y darte la orientación que tú necesites. Cuídate mucho. Bye bye. Repaso del programa Aprende en Casa Ciencias 1 Biología. Semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2020. El aprendizaje esperado de esta semana representa las transformaciones de la energía en los ecosistemas en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas, con énfasis en que reconocieras la transferencia de materia y energía en los ecosistemas. ¿Pero qué fue lo más importante que aprendimos durante esta semana? Bueno, aprendiste a identificar que todos los seres vivos requerimos energía para vivir, tanto las plantas como los animales, las bacterias y los seres humanos. Esa energía la obtenemos de los alimentos que consumimos y la utilizamos para realizar todas nuestras funciones. Esas funciones que nos permiten vivir, como es la búsqueda y consumo de alimento, o funciones vitales como es la nutrición, la respiración, reproducción, así como el crecimiento y desarrollo. Otro aspecto importante que aprendiste fue sobre las cadenas alimentarias y las redes tróficas. Estas nos permiten identificar qué organismo se come a otro, y lo que a su vez te permite que identifiques cómo se transfiere la energía entre los organismos. Las cadenas alimentarias son una forma de representar gráficamente la relación lineal de un organismo, de un número limitado de organismos en un ecosistema. Es decir, este es un ejemplo. La planta es consumida por el ratón es consumido por la serpiente, y la serpiente a su vez le va a proporcionar energía porque es consumida por el águila. Por su parte, las redes tróficas consideran una gran cantidad de organismos de un ecosistema. Esta es mucho más compleja que las cadenas alimentarias, ya que aquí varias cadenas alimentarias se interconectan. Por ejemplo, observemos la imagen. Aquí puedes ver que el ratón se alimenta de la planta, es decir, la planta le proporciona energía al ratón. Pero esa planta también le proporciona energía al conejo. Por su parte, el ratón puede ser consumido por el zorro, o puede ser consumido por el águila, o puede ser consumido por la serpiente. A diferencia de la cadena alimentaria, en la cual solamente era una relación lineal, aquí es algo más complejo que se interconecta. Es decir, los seres vivos por lo general no se van a alimentar de un solo tipo de organismo, sino de varios. Y esto hace que las relaciones alimentarias en realidad sean redes tróficas. En las cadenas tróficas o alimentarias existen 3 niveles fundamentales: los productores, los consumidores y los desintegradores. En estos circula la materia y la energía al alimentarse uno de otros. Veamos a detalle cada uno de estos. Productores. Se puede entender que los productores son la base de toda la cadena alimentaria. También son llamados organismos autótrofos. Si recuerdas, los autótrofos son aquellos que producen su propio alimento. ¿Cómo produce su propio alimento la planta? Recuerda que es mediante la fotosíntesis, en la cual las plantas utilizan la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono para producir hidratos de carbono, que es un azúcar, y oxígeno. Este hidrato de carbono va a proporcionar nutrimentos a los consumidores primarios o herbívoros.
El siguiente nivel trófico son los consumidores. En estos podemos tener consumidores primarios, secundarios y terciarios, así sucesivamente hasta llegar a los depredadores tope, que no tienen algún organismo que los deprede. Recuerda que los consumidores son heterótrofos. Las plantas son autótrofas porque producen su propio alimento. Los consumidores ocupan consumir a otro organismo. Pero ¿quiénes son los consumidores primarios? Los consumidores primarios están formados por especies herbívoras, como pueden ser la cabra, la cebra, el conejo o la cabra. Es decir, hasta aquí nuestra pirámide llevaría 2 niveles. Los productores, que ya vimos, que son las plantas las cuales producen su propio alimento, que son los hidratos de carbono, y ese hidrato de carbono es consumido por los consumidores primarios, que son los herbívoros. Ahora, ¿quiénes son los consumidores secundarios? Los consumidores secundarios son animales carnívoros que se alimentan de los consumidores primarios, es decir, son organismos que se comen a los herbívoros, como pueden ser el león, el puma, la serpiente o el zorro. Hasta aquí nuestra pirámide ya tendría 3 niveles. Productor, la planta nuevamente, que es la que produce su propio alimento mediante la fotosíntesis, el consumidor primario, que es el herbívoro, que se va a comer a ese productor, y el consumidor secundario, que se va a alimentar del herbívoro. ¿Y quiénes son los consumidores terciarios? Bueno, los consumidores terciarios son organismos carnívoros que dentro de la cadena trófica adquieren su materia y energía al alimentarse de otros carnívoros, es decir, se consumen a los consumidores secundarios. Es importante mencionar que algunas cadenas tienen niveles adicionales, es decir, consumidores cuaternarios. Estos son carnívoros que se alimentan de los consumidores terciarios y se encuentran hasta arriba de la cadena, por lo tanto también se les conoce como superdepredadores. Un ejemplo de este sería la orca. El último nivel que falta de ver son los desintegradores. Ya vimos productores, las plantas, vimos consumidores, que son 3 tipos: primario, secundario, terciario y en ocasiones cuaternario. Y por último veamos los desintegradores. Los desintegradores o descomponedores son organismos heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros organismos, como pueden ser hongos, bacterias, gusanos, lombrices y escarabajos. Estos son ejemplos de desintegradores. Lo que hacen estos desintegradores es actuar sobre los cadáveres y todo tipo de desecho orgánico, transformándolo en sustancias más sencillas, en forma gradual, haciendo circular los nutrientes una y otra vez en el ambiente. Es decir, se encargan de descomponer a los organismos que mueren para reintegrar al suelo los diferentes compuestos y elementos que lo constituyen. Si lo viéramos en una imagen, sería lo siguiente. Los desechos de los productores, es decir, de las plantas, y los cadáveres de los consumidores, una vez que estos mueren, pues sus cadáveres y los desechos son desintegrados por bacterias. Los desintegran en compuestos inorgánicos y estos compuestos inorgánicos posteriormente son asimilados y aprovechados por las plantas. Si entrevistáramos a una planta que opina sobre los desintegradores, ella nos diría lo siguiente: estamos muy contentas de que existan seres desintegradores, pues gracias a ellos podemos tener todos los nutrientes que necesitamos para ser las productoras de alimentos en las cadenas tróficas. Haciendo una recapitulación de los niveles, tróficos sería primer nivel, productores,
son organismos autótrofos, producen su propio alimento. Después tenemos a los herbívoros o consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios y los desintegradores o descomponedores que abarcan toda la pirámide, ya que estos van a desintegrar tanto desechos de los productores como los cadáveres de los consumidores. Por último, otro aspecto importante que aprendiste en la semana fue el flujo de energía. Es importante mencionar que tanto la materia como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero ¿qué ocurre con la energía en los ecosistemas? ¿Cómo se transfiere? Se transfiere en las cadenas tróficas o alimentarias. ¿Sí? Si recuerdas, te mencioné que existen 3 niveles en los cuales circula la materia y la energía al alimentarse uno de otros. Una vez que la energía solar es utilizada y transformada en energía química por los organismos autótrofos o productores, la energía empieza a ser transferida a través de los organismos de un ecosistema mediante las cadenas o redes tróficas. Por ejemplo, una vez que el sol transfiere su energía a la planta, que en este caso sería la zanahoria, al ser ingerida por el herbívoro, este va a consumir la energía que tenía el productor. Este herbívoro o consumidor primario, al ser consumido por un consumidor secundario, como que es el carnívoro, en este caso sería el zorro, le va a transferir esa energía al zorro. Y por último, si ese zorro es consumido por el consumidor terciario, que sería el águila, le transfiere esa energía al águila. Y al final, tanto los desechos de los productores como los cadáveres de los consumidores van a ser desintegrados por los descomponedores o desintegradores. De esta manera, la energía se va pasando de organismo a organismo mediante la cadena alimentaria. A lo largo de las cadenas y redes alimentarias en donde un organismo se come a otro, se puede observar cómo se transfiere la energía a través de cada nivel trófico y cómo parte de esa energía es liberada en forma de calor que es irradiado al ambiente. Ahora bien, ya que repasamos lo más importante del programa, vamos a ver los retos. En el reto 1, te pide que dibujes el esquema en tu libreta, este esquema, y que realices los siguientes puntos. A. Que escribas las características de cada nivel trófico, es decir, en productores, consumidor primario, secundario, terciario y desintegrador, que escribas sus características. Por ejemplo, el productor, ahí yo pongo sus características. En el punto B te pide colorear cada nivel trófico de un color diferente. Tú puedes poner los colores que a ti te agraden. Y la actividad C es que clasifiques los siguientes organismos en el nivel que corresponde. Por ejemplo, el conejo iría en consumidor primario o herbívoro. Y así clasificas cada uno de los organismos que están dentro del recuadro. Muy sencillo, ¿no? En el reto 2, te pide, selecciona tu animal favorito y construye una cadena alimentaria. Puedes usar recortes o dibujos. Coloca en la parte inferior de cada organismo el nivel trófico al que pertenece. Si es productor, consumidor primario, secundario, terciario o descomponedor. Y si es carnívoro, herbívoro o productor. Recuerda que las plantas son organismos autótrofos porque producen su propio alimento. Todos los consumidores y los descomponedores son heterótrofos porque ocupan alimentarse de otro organismo. Si yo realizara el reto 2 con mi ejemplo, quedaría de la siguiente manera. Mi cadena alimentaria con dibujos y en la parte de abajo de cada organismo tienes que poner a quién pertenece. Por ejemplo,
La planta, sabemos que su nivel trófico es un productor, ¿sí? Y son autótrofos. El consumidor primario, que es el siguiente nivel, son animales herbívoros y es un heterótrofo. La serpiente es en su consumidor secundario, es un animal carnívoro porque se alimenta del conejo y también es heterótrofo. El consumidor terciario sería un animal depredador, en este caso el águila, y también es heterótrofo. Es muy sencillo. Entonces tú solo selecciona tu animal favorito, elabora tu cadena alimentaria, coloca en la parte inferior el nivel trófico al que pertenece, qué tipo de animal es, si es herbívoro o carnívoro, y si es autótrofo o heterótrofo. Por último, en el reto 3, te pide completar tu abecedario biológico. Las palabras a completar es cadena alimentaria y red alimentaria. Una de las preguntas que me han hecho constantemente es ¿qué hacer si ya no tengo espacio en alguna de las letras de mi abecedario biológico? Muy sencillo, te doy dos opciones. La primera opción es que puedes pegar una hoja en el apartado que ya no tienes espacio y la doblas en forma de acordeón y ahí mismo escribes. O la segunda opción es que hasta el final de tu libreta hagas otra separación de abecedario. Entonces, si te pido alguna definición, en este caso cadena alimentaria, ya no tienes espacio en la C, puedes pegar una hoja, doblarla en forma de acordeón y escribir que es cadena alimentaria, o bien, hasta el final de tu libreta, divides nuevamente las hojas y colocas la C y ahí pones cadena alimentaria. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Si te fijas, los retos de esta semana son muy sencillos. Muchas gracias por tu atención y recuerda que cualquier duda o comentario nos puedes contactar en el blog de la escuela, por chat de Teams o por WhatsApp.